Rompiendo decretos. Rompiendo decretos. Dígale, hoy rompo decretos de mi vida. Mira, hay personas, yo no sé cuántos llevan muchos años en el Evangelio, pero hay personas que quizás han sido enseñadas mal, entrenadas mal, instruidas mal, y cuando escuchan la palabra decreto tienen muchos problemas con esa palabra. No, uno no puede decretar. Toda palabra que sale de su boca es un decreto. Por eso nosotros insistimos tanto con la música. ¿Qué estuvimos cantando hoy? Tu palabra dice. Eso es un decreto. Dios estableció todo el universo, lo creó a través de decretos. Él dijo, se hace y se hizo. Y hay palabras que son decretos de Dios y hay decretos que son del diablo. Y la Biblia, y se lo voy a mostrar a la luz de la palabra. Entonces toda palabra que uno suelta toma forma. Porque la Biblia lo dice, que todo lo que se ve se creó de lo que no se veía. Entonces, ¿usted ve las palabras? No, usted ve luego las acciones a causa de esa palabra, lo que sucede, el desenlace a causa de la palabra que sale de nuestra boca. Y es algo en lo que yo insisto mucho, iglesia, y me insisto yo mismo a hablar de manera distinta. Cuando estamos en el mundo y andamos en el mundo, hablamos de cualquier manera. Pero nosotros ya no somos del mundo. Dígale al que está a su lado, usted ya no es de este mundo. Ay, pastor, que soy un extraterrestre. No, usted es del cielo. Y para el cielo va. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Yo soy del cielo y para allá voy. Dice la palabra en el libro de Mateo 15, 13. Y yo quiero que usted lo lea conmigo. Pero respondió él. ¿Quién es él? El Señor Jesús. Dijo: toda planta, dígalo conmigo, toda planta que no plantó mi Padre celestial, ¿será qué? Desarraigada, dígalo, póngale nombre a esa planta. Toda planta que Dios no plantó es arrancada. Si es ira es arrancada, si es miedo es arrancado, si es inmoralidad es arrancada, si es tristeza es arrancado. Póngale usted el nombre a la planta. Eso es un decreto. Eso es una palabra que permanece y va a permanecer. El Señor dijo, mi palabra permanecerá por siempre. Y ese es el poder de su palabra. La gente por lo general tiene problema con eso, con la palabra decretar, establecer o incluso atar y desatar. Hemos escuchado eso muchas veces. Uy, atar, desatar. ¿Y cuánta gente puede estar atada por una palabra suya? ¿Cuánta gente puede estar amarrada por una palabra que usted desató sobre él? Y lo ató, lo amarró a esa palabra. La gente de América Latina sabe lo que son los brujos. Y a veces van a los brujos para atar a alguien. Entonces, ¿por qué la gente en el mundo cree en el poder que hay en el atar y en el desatar? Y a la iglesia a veces le cuesta entenderlo. Son principios, están en la Biblia, están establecidos en la palabra de Dios. Hay gente que la ha tenido atada por un resentimiento y han pasado cosas ya 30 años y continúo con esa persona. La tengo atada a mi vida. Tengo que soltarla, tengo que dejarla que se vaya. Tengo que cambiar la manera de hablar. Amén. Mire, cuando yo hablo mal de alguien, ¿cuántos han hablado mal de alguien? Solo yo, santo. Soy yo el único pecador aquí. ¿Allá el hermano ha hablado mal de alguien alguna vez? ¿De mí? Vamos a empezar uno por uno. ¿Usted habla mal de mí? No habla mal de mí. Se va a llenar el altar hoy. Cuando yo hablo mal de alguien, yo lo estoy atando a una palabra. Yo estoy decretando sobre esa persona lo que yo siento. Y cuando usted suelta una palabra en el mundo espiritual, hay dos esperando para accionar la palabra que usted soltó. ¿Tinieblas o luz? ¿Maldición o bendición? Usted suelta la palabra y automáticamente activa en el mundo espiritual seres que van a poner en acción esa palabra para que tome forma. Todo lo que usted hable va a tomar forma en el momento o con el tiempo, pero sus ojos lo van a ver. Amén. Entonces, ¿qué es un decreto? Quiero que miremos eso, para los que están apuntando. ¿De qué manera puede afectar mi vida? ¿Cómo puede operar un decreto en mí? ¿Puedo romper un decreto?
¿Puedo romper algo que se haya establecido sobre mí? La palabra decretar tiene varios significados. Decreto es transmitir, para los que apuntan, de manera verbal o escrita una orden. Un decreto es una orden. Cuando un juez, no voy a preguntar quiénes tienen juicios, cuando un juez decreta algo, dice sentencio. Eso es un decreto, estableció una palabra y esa palabra se cumple. Eso es un decreto. Transmitir de manera verbal o escrita una orden. Expedir, dictar una sentencia. Es proclamar, anunciar una palabra o ser heraldo. Cuando usted habla algo, cuando yo predico, yo estoy decretando la palabra de Dios. Yo estoy hablando la palabra. Hay gente que no la cree, hay gente que la cree y la coge. La activa. Yo cojo esa palabra. Activo esa palabra en mi vida. Yo hablo con personas y me dicen, pastor, esa palabra me cambió. Yo tomé esa palabra para mi vida y mis hijos cambiaron. Yo tomé esa palabra para mi matrimonio y mi matrimonio mejoró. ¿A cuánto le ha pasado? Entonces la palabra cumple un propósito. ¿Por qué oramos? Porque sabemos que hay poder en lo que sale de mi boca. Porque cuando estoy orando no le estoy dando órdenes a Dios. No, estoy estableciendo algo que Él diseñó. Porque todo lo diseñó a través de la palabra. Todo fue hecho y creado a través de la boca de Dios. Por eso el Señor dice en el libro de Ezequiel, serán como mi boca. Conviértanse en ellos a ustedes y no se conviertan ustedes a ellos. Porque por la boca muchas veces nos damos cuenta si la persona verdaderamente es creyente o no. La boca delata a las personas. Amén. ¿Qué más? Es un decreto, es un heraldo. ¿Y qué es un heraldo? Es una persona que lleva un mensaje. Alguien que anuncia algo que va a suceder. En el tiempo antiguo eso pasaba. Vamos a entrar en guerra. Cogían a una persona y la enviaban. ¿Por qué no lo mataban? Porque ese era el heraldo. Ese era el que anunciaba. Podrían haberlo cogido, haberlo matado. Oiga, uno menos. No, él tiene que llevar un mensaje. La respuesta de lo que mi enemigo ha dicho. Conforme a lo que yo le envié a decir. Y había un sello, ¿se acuerdan? Los reyes sellaban. Era la confirmación de que esa palabra había salido de su boca. Ese era el sello. Amén. Entonces, cuando predicamos, ¿qué estamos haciendo? Proclamando una palabra, estableciendo, anunciando un decreto, algo de parte de Dios. Ustedes van a ver en esta casa que siempre se habla la palabra de Dios. Yo no le cuento a usted otra cosa que no sea de la palabra de Dios. Porque lo que tiene poder para cambiarlo a usted y a mí, la palabra. A mí no me cambió las buenas intenciones de un pastor, de un ministerio. A mí me cambió Él por medio de su Espíritu Santo. Terminó, no, sigue trabajando. Y anda que le he puesto trabajo al Señor. Entonces, es algo que va a suceder, que puede traer un cambio para bien para la vida de alguien. Es una exhortación también. Amén. O algo que puede alertar de un peligro para que la persona cambie de dirección y salga de ese peligro. Cuando usted da una palabra, oye, te exhortas, estás dando un decreto. Cuando a veces nosotros nos movemos mucho en lo natural y no entendemos los peligros que hay en lo espiritual, porque no nos metemos en lo espiritual y tomamos decisiones, todos, ustedes y yo, sin consultar con Dios. Pero luego culpamos a Dios de lo mal que salen las decisiones. Cuando un padre, ¿cuántos padres hay aquí? Cuando un padre lanza una palabra sobre un hijo, está decretando una orden. Cuando un padre le dice a un hijo, tú vas a fracasar, ¿qué le está diciendo? Está decretando sobre su hijo que su hijo es un fracasado. Está diciéndole a su hijo que no va a haber nada. Y hay una orden espiritual, esa palabra se cumple. Esos entes espirituales se van a mover para que esa persona fracase a lo largo de su vida, para que nada le salga bien, para que los negocios se le quiebren. Ahí tiene usted la respuesta, ¿por qué tantos años y todavía sigo dando vueltas por el desierto? Porque alguien quizás lanzó una palabra, una persona con autoridad, alguien que tenía que formarlo, lo deformó con una palabra. Lanzó sobre usted una palabra de maldición, decretó sobre usted una palabra y esa palabra tomó forma. Y se está cumpliendo en su vida. Se activa. ¿Por qué? Porque viene de alguien con autoridad.
Tenga cuidado cuando una persona en la autoridad le da una palabra. ¿Qué hace con esa palabra? ¿Cuántos han ido al médico? Al médico vamos todos, hemos ido todos. Y muchas veces hemos ido y vamos bien y salimos malos. Claro, el médico empieza a tocarlo y no, usted tiene. Y usted entró bien fuerte y salió así, con un andador. Porque él decretó una palabra sobre usted y usted la recibió. ¿Qué le dijeron al niño? ¿Que tenía qué? ¿Qué tiene el niño? Póngase en pie. ¿Qué tienen los ojos? Astigmatismo. Te dijeron que nunca te ibas a curar. Fuiste al médico el jueves y has superado un 38%. Y le siguen diciendo que no crea que va a ir a más. O sea, que no crea que va a mejorar. Mentira del diablo, vas a mejorar al 100%, porque el Señor lo dice en su palabra. Porque le dieron un decreto de enfermedad, de muerte. Ay, su hijo tiene que usar inhalador. Y el muchacho con 40 años todavía con inhalador. No lo acepto. No lo acepto. A mí me dijeron que me tenían que operar de esta rodilla, que porque no tenía cartílago. Le dije, yo tengo un Dios que hace cartílagos. Varios me vieron cojeando por la iglesia. ¿Por qué camino cojo? No sabía por dónde ir. Pero le creí al Señor. Oré, me ponía las manos, oraba. No acepto ese decreto. Íbamos al médico y el médico se estudió para eso, para determinar las enfermedades en tu vida. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Recibirla? No la recibo, no recibo esa palabra. Y seguramente hemos ido al médico y hemos salido peor que como entramos. Porque en el momento que él desata la palabra, empieza de una vez, eso es automático, a formarse. En su familia he sufrido esto, sí. Mi bisabuelo, una quinta generación atrás, falleció de cáncer. Eso es. Y lo recibo para mi vida y empiezo ya, esos son los dolores que tenía. No lo acepto, aunque me decreten lo que me decreten. No lo acepto. Todavía sigo orando para que me saque pelo. Recuerde que siempre vamos a traer lo que hablamos. Sí, usted se fue porque su mamá se iba a ir con el Señor. Y 120 todavía que le pueden esperar. Porque no podemos aceptar los decretos que lance sobre nuestra vida. No podemos aceptar los decretos que lance sobre nuestros hijos. Usted no tiene futuro, ¿para qué estudia eso si usted no? No me acuerdo ahora, no me acuerdo el nombre, creo que era el que creó las lámparas. Le dieron una palabra a su mamá, la llamaron al colegio, le dijeron, su hijo no sirve para nada, su hijo no es buen estudiante, su hijo es un burro, su hijo... Y llegó a la casa, y mamá, ¿qué le dijeron? Que usted no puede estar en el colegio porque usted es muy inteligente. Que se sorprenden que ellos no están al nivel suyo, entonces que mejor no vuelva porque es que usted sabe mucho. ¿Y quién fue? Cambia las palabras que lanzan sobre su vida, sobre sus hijos. No, yo en esta nación no voy a prosperar. Es mentira del diablo. Donde usted vaya con Cristo, Cristo lo va a prosperar. Si Cristo lo llamó a ir a ese lugar, Cristo lo va a bendecir. Cristo va a avanzar y va a caminar con usted. ¿Qué decía Job? Aquello que temí, eso me vino. Y de esa manera que operan las maldiciones autoimpuestas por decretos que salen de nuestra boca o de la boca de alguien más. ¿Cuántas veces hemos dicho, hoy va a ser un día malísimo? ¿Quién ha salido de la casa así diciendo, no, ni para qué salgo hoy va a ser el día fatal? Y le sale el día malo y luego le echa la culpa a Dios. No, yo salgo convencido, Señor, de que tú me acompañes.
Tú vas conmigo, dice tu palabra. Tu palabra, Señor, ha dicho que tú vas delante de mí como poderoso gigante. Señor amado, que nada, Señor amado, podrá impedir mi caminar por esta tierra. Nada me detendrá porque tú vas conmigo. Tú acampas alrededor mío, Señor amado. No creo que me llamen para ese trabajo. ¿Cuánto han dicho eso? ¿Para qué fue? No vaya. Usted va convencido de que lo van a llamar, pero va y luego se vuelve a la casa. No. Yo trabajaba en una empresa de automoción. Antes de estar en esta, trabajaba en otra. La compraron y compraron la nave para montar otra compañía. Y en la antigua empresa entrevistó a todos los trabajadores. La nueva empresa entrevistó a todos los trabajadores de la antigua para que se quedaran ahí trabajando. Y ninguno se quedó, solo me quedé yo. Todos salían de la entrevista. No, a mí no me cogen. No, yo estoy muy mayor. Cuando yo salí, ¿qué tal? Le dije, el de gerente, porque ya está ocupado el puesto, pero yo me quedo. Y no me habían dicho que me quedaba, pero yo lo hablé. No. Yo soy, miren, a mí todo este tema de las vacunas, toda esa vaina a mí no me gusta. Ni usar el tapaboca, ni toda esa historia. Y cuando nos fuimos de viaje a África, Señor, que no haya nada, que no nos pongan el tapaboca en el avión, 5 aviones, que no nos pidan, para entrar a África, que ponerse la vacuna de la fiebre amarilla. No me la puse, no me la pidieron, no me pidieron ninguna prueba de COVID, no me pidieron ninguna PCR, no me puse mascarilla en los 5 aviones. Duré antes de viajar ahí. Ay, Señor, anos invisibles. Ay, claro, pastor, es que ya cambió la ley. Gloria a Dios, la cambió el Señor para el día que yo iba a viajar. Entonces yo voy a creerle a Dios, voy a creerle. Como los 3 que estaban en el horno de fuego, no nos vamos a postrar. Aunque muramos quemados, chamuscados, no nos vamos a postrar. No nos vamos a postrar delante de ninguna imagen, delante de ningún ídolo. No lo vamos a hacer. Aunque muramos, no nos vamos a postrar. Firme en el que le llamó, firme en el que pagó el precio por usted en la cruz del Calvario. Más palabras que la gente dice: mi vida es una ruina. ¿Cuánto han dicho alguna vez eso? Pero luego quiere bendición. Pero si por su boca sale que su vida es una ruina. No, mi matrimonio no tiene arreglo, mis hijos no tienen arreglo. ¿Sí o no? Lo hemos dicho. No, mis hijos son de bendición. Mis hijos caminan en bendición, caminan en santidad. Mis hijos no conocerán el alcohol, no conocerán la droga. Mis hijos le pertenecen al Señor. Mis hijos son de Él. La Biblia dice que hable las cosas que no son, como si fueran. Se lo han dicho por ahí o algo, ¿no? Por ahí alguien le dice: ve, esa comida me va a caer fatal. Eso no vinieron, ¿no? Va a comer y dice: uy, eso me va a caer mal. No lo coma. Eso es que le echaron algo, pero si usted declaró que eso le iba a caer mal, ¿cómo pretende que le caiga? No sé para qué voy a la iglesia, ya todos me miran mal. Y entra por la puerta de todo el mundo. ¿No le ha pasado eso que viene a la iglesia y dice: ¿para qué voy? Si eso, allá todo el mundo lo mira uno feo, nadie me saluda. ¿Y usted saluda a alguien? A mí me saludan todos. No tengo ninguna queja de ninguno, por eso vengo. Yo me regreso a mi país. ¿Cuántos lo han pensado? Porque aquí nunca voy a poder prosperar. Pero déjeme decirle una cosa, haga memoria. Con esa palabra usted salió de su país. Me voy porque en este país no voy a prosperar. Y con esa palabra salió de su país. Y esa palabra la está repitiendo aquí, se ha hecho carne en usted y la repite. Y no, me voy para Suiza. Y aunque se vaya para donde se vaya, va a seguir igual si no cambia la condición de su boca, de su corazón, y lo que habla. Es que lo que esa persona me hizo no tiene perdón. Pastor, ¿por qué tengo tanto resentimiento? ¿Usted se acuerda que usted lanzó la palabra que lo que esa persona le hizo no tenía perdón?
¿Y por qué lo que yo hice sí tuvo perdón delante de Dios? Porque ¿a cuántos Dios no ha perdonado? ¿Hay alguien aquí que Dios no lo haya perdonado? A todos los perdonó. A todos nos perdonó. Me levanté con el pie izquierdo. ¿Cuántos han dicho esa frase muy típica? Levántese con los dos. Yo me levanto con los dos pies. Yo no pongo un solo pie en el suelo. Yo me debajo de la cama y pongo los dos pies. Es que tenemos tantas frases a las que nos atamos, tantos dichos. Uy, me va a ir mal porque vi un gato negro, pasé bajo una escalera. Mentira del diablo. Yo he visto escaleras y me meto por debajo. Aunque vaya por lo tanto, me regreso y me meto por debajo. Porque eso no tiene poder en mi vida. No va a hacer absolutamente nada en mi vida. Porque sé con quién voy, sé quién me salvó, quién me restauró. Ya está. ¿Cuántos han dicho esta palabra pobrecito? Los que son de Colombia, de Venezuela, no lo dicen, ¿verdad? Ay, pobrecito. Pobrecito, mi papá está durmiendo porque llegó cansado. Pobrecito. Pobrecito, es que le toca muy duro. Pobrecito. Pobrecito porque mire, no le sale trabajo, pobrecito. ¿Qué está haciendo usted atándolo a una maldición de ruina? Pobre, miserable, toda la vida. No se lo dice así, pero lo dice pobrecito. Pobrecito no. Gloria a Dios, está siendo bendecido, tiene un trabajo, tiene para proveer a su hogar. Llega cansado, normal, el cuerpo se desgasta, se cansa. Pero cambiemos la manera, los decretos que salen de nuestra boca, la forma como hablamos. ¿Saben quién es el único pobrecito? El diablo que perdió la gracia del Señor. Ese sí pobrecito, porque ese ya no tiene salvación. Ya no hay forma de que se salve. ¿Qué tal si decretamos lo que dice la palabra? La palabra dice: este es el día que hizo el Señor para mí, me gozaré y me alegraré en él. Este es el día de mi milagro, este es el día de mi bendición, este es el día en el cual veré la mano de Dios moverse a mi vida. Este es el día en el cual, yo no sé si usted lo está entendiendo, este es el día en el cual el Señor va a obrar en mis hijos. Este es el día en el que el trabajo sale. Hoy es el día, pastor, hoy es domingo, igual hoy lo llaman, pero créalo, actívelo en usted. Decrete eso en su vida, decrete eso en su familia. Si ya probó hablando mal, cambie, empiece a hablarlo bien. Ahí voy a trabajar yo, decía ella cuando trabajó en la funeraria. Y pasaba, ahí me van a llamar, ahí voy a trabajar. Y ahí trabajo. Amén. Hoy es el día de mi sanidad, dígalo. El día de mi liberación. Lo tengo todo a mi favor. Él camina conmigo. El Espíritu está sobre mí. El mundo espiritual está a mi favor. Entonces, ¿por qué voy a pensar que me va a ir mal? Mi empresa está fracasando. Mentira del diablo. Está siendo procesado. Quizás hay algo que usted tiene que soltar. Quizás el enemigo está queriendo venir a dañar, porque eso es lo que intenta él. No, yo qué empresa voy a montar aquí sin papeles. Cuando usted montó la suya, ¿tenía papeles? Cuando hizo esto, ¿tenía papeles? Usted sí tenía papeles. David, le dieron una palabra que se tenía que ir del país. Le dieron una palabra que no podía su mujer quedar embarazada. ¿Sí o no? Si estoy mintiendo, usted diga: miente, sáquenlo. ¿Sí o no? ¿Y ahora qué tienes? Una empresa. La nacionalidad también le dieron. Cuando le dijeron: te tienes que ir. Ay, ¿cómo voy a ir si no tengo nacionalidad? Y la gloria es para el Señor. Pero no abandone, iglesia, créale a Dios. Si Dios lo trajo con un propósito a este lugar, Dios va a hacer lo que prometió que iba a hacer. Dios no miente. Miren, el Señor en Mateo 21, del 18 al 20, dice lo siguiente. Y aplique esa palabra usted para su vida. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera.
Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y eso es lo que usted tiene que hacer con su boca: decretar. Lo que no lleva fruto de parte de Dios para mi vida no crece, se seca. La enfermedad se seca. Las relaciones malas que mis hijos tienen se secan. Esa es la manera en la cual usted tiene que orar, creyéndole a Dios. Es que era Jesús, y Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y usted qué es? Primo. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Entonces, cosas mayores van a hacer. ¿Cuál es la higuera? Suya. Dígale que se seque. No, pastor, es que no consigo trabajo. Se seca ese desempleo, se seca esa situación, esa condición económica de estar constantemente, vaya donde vaya. Esta es una nación próspera. No salga de su boca otra palabra diferente. Esta es una nación próspera. Bendecimos a España, bendecimos los españoles, bendecimos esta nación, hablamos el bien sobre esta nación. Dios me trajo a esta nación y es la nación donde fluye leche y miel para mi vida. Aquí mis hijos crecerán, aquí mis hijos estudiarán, aquí mis hijos prosperarán, porque el Señor me trajo, dijo: de tierras lejanas te he traído. No le estoy dando palabras de motivación, eso está escrito en la Biblia. Más ejemplos de decretos, y esto es un nivel mayor de un decreto. Josué 10, del 12 al 13. ¿A cuánto le ha costado el día? Y dicen: uy, no me va a dar tiempo, se me acaba el día. Eso le estaba pasando a él, se le estaba acabando el día para vencer la batalla. Y usted: tengo que terminar ese trabajo y no alcanzo, ya no alcanzo. Y mira lo que este hombre hizo cuando no le alcanzaba el día para vencer. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos. Eso es mentira. Eso está comprobado científicamente. A los científicos les falta un día y les faltan unos segundos, y cuando van a buscar lo encuentran en la palabra de Dios. Mira el nivel del decreto de este hombre. Entonces, ¿qué es decretar? Es plasmar lo invisible a lo visible. Eso es un decreto. Eso es un decreto. Lo que no veo, lo voy a ver. Hay problemas en su hogar, voy a ver mi hogar restaurado. Hay problemas con sus hijos, voy a verlos bien. Así los veo yo los veo bien, los veo entrando por la iglesia, los veo adorando, los veo predicando, los veo ahí encendidos en fuego. No, ese tiene que estar bebiendo, ese tiene que estar fumando, ese tiene que estar... No ha llegado mi marido, debe estar bebiendo. No, está predicando la palabra allá afuera. Y donde está el hombre tomando, empieza a sentir que hay algo que se está moviendo dentro de él. ¿Cuánto llevabas tú separada cuando llegaste al Señor? ¿Cuánto? 2 años y medio. ¿Dónde está tu esposo? Póngase en pie. ¿Dónde estabas tú cuando ella llegó a los pies de Cristo? En Colombia. ¿Quién lo trajo? El Señor. ¡Tráelo, Señor! ¡Tráelo! ¡Tráelo! ¡Tráelo con lazos de amor, Señor amado! ¡Tráelo! Restaura ese hogar, restaura esa familia. Y fue un decreto lo que provocó que nuevamente regresara. Y me puedo tirar el día contándole. ¿Quién sacó a tu hija de Venezuela cuando te dijeron cuántos meses tenía que estar? 6 meses. Y apareció una persona en ese momento y le dijo: ¿usted es el que quiere llevarse a su hija? ¿Dónde está la hija? ¿Dónde está la danzarina? Aquí, póngase en pie. No me lo estoy inventando. Y le selló los papeles y dijo: llévesela ya. Cuando le dijeron que tenía que esperar 6 meses. Llamó rápido: no me dejan sacar la niña. En el nombre de Jesús, eso es mentira del diablo, la puerta se abre. Nada detiene el propósito de esa niña en esta nación. Ella pasa por esa puerta, ella viene a los pies de Cristo, ella pasa por ese lugar. Iglesia, es cuestión de fe. ¿En qué nivel de fe te encuentras?
El Señor no necesita darle una fe gigante. Yo ya les di un mensaje y les puse una semilla de mostaza. El que quiera una me lo dice ahora al final y se la doy. Esa es la fe con la que el Señor va a trabajar. No necesita más. Con esa migajita de fe, el Señor va a hacer lo demás. Amén. Entonces, decretar es plasmar en el mundo visible lo que se ordena en el mundo invisible. Es materializar un pensamiento. Yo sigo materializando un pensamiento en ese terreno de al lado. Yo sigo viendo una puerta aquí abierta para 4.200 metros, un lugar de albergue, un centro de rehabilitación de drogadictos. Eso está aquí al lado. Yo lo estoy viendo. Ahí están ustedes trabajando. Gente llegando con problemas de drogadicción siendo restauradas. Gente sin techo durmiendo ahí. Un comedor social. Yo lo estoy viendo. Yo lo creí, el Señor me dio la visión, me dijo esto es así y lo veré. No sé, aunque tardare la visión, créela. Escríbela en tablas para que no se te olvide. Amén, amén, así es. Así es. El mundo espiritual se mueve por medio de las palabras. Así es como se mueve el mundo espiritual. Si usted siente miedo porque siente cosas en la casa, pues lo que está en la casa se va a seguir moviendo. ¿Cuántos han sentido cosas en la casa? No me diga que no han sentido cosas en la casa. Todos sienten cosas en la casa. Un niño que corre, alguien que se asoma, sombras. Entonces, ¿qué hago? Con todo y lo que venga a meterse en mi cuerpo, me levanto en el nombre de Jesús de Nazaret. No tienes poder, sales de este lugar. Así es, iglesia. Miren, hay un pasaje en la Biblia, no lo busque, en el capítulo 10 de Daniel, léalo en la casa. Muchos de los que son de la casa saben porque lo hemos hablado. Daniel oró y un ángel de alto rango vino. ¿Y qué le dijo? Por causa de las palabras que tú hablaste, yo he venido. Miren lo que sucede. Un ángel de alto rango descendió por causa de las palabras que Daniel habló. Daniel habló unas palabras, esas palabras cobraron vida y el ángel descendió. Ahora, los ángeles cuando yo hablo, ¿bajan o suben? Porque si mis palabras son de muerte, serán ángeles caídos los que vengan. Si mis palabras no son en fe, fundamentadas en la fe, yo creo que usted vaya a otro nivel en su pensamiento. Que cambie la manera de pensar, de hablar. Si no cambia su manera de pensar, difícil va a cambiar su manera de hablar. Amén. ¿Cuántos saben quién es Raquel en la Biblia? Ella tuvo antes de morir un hijo que se llamó ¿cómo? El último, Benjamín. Pero ella no lo llamó Benjamín, ella lo llamó Benoní, hijo de mi dolor. Y así están siendo llamados muchos. Hijo de dolor, hijo de tristeza, hijo de miseria, hijo de... Y el papá sabía el poder que había en el decreto y dijo, ¡ey! No, mi hijo no se va a llamar Benoní, mi hijo se va a llamar Benjamín, que quiere decir fuerza, poder, diestra. Cuando entiendes lo que hay en tu boca, cuando entiendes el poder que hay para bendecir o maldecir, cambias automáticamente. No puedes seguir hablando lo que el mundo habla. Ese pasaje está en Génesis 35 para que usted lo lea. Noten que para que Satanás pudiera tocar a Job, ¿qué necesitó? Una palabra, una autorización. Ahora, ¿qué palabra le has dado tú al diablo para que te toque? Porque el diablo no te puede tocar si tú no le das permiso para que te toque. Si te está tocando, es porque le has dado autoridad, le has dado permiso. Entonces analiza eso, en qué momento le di una orden al enemigo para que toque mi casa, para que toque mi matrimonio, para que toque mis hijos, para que toque mis finanzas. En algún momento solté una palabra o hay una herencia, una palabra que ha venido a través de las generaciones sobre la vida de mi familia. No, mi familia siempre ha sido pobre. ¿Cuántos han dicho eso? No, es que yo vengo de una familia pobre. Mis abuelos eran pobres, mis bisabuelos eran pobres, pues mis hijos van a ser pobres. En mi familia siempre han habido divorcios, normal que se estén separando, si es que eso es
Eso es parte de mi cultura. No, yo no pertenezco a esa cultura. Mi cultura es del reino. Mi cultura es de arriba, no es de la tierra. Amén. Miren lo que dice la palabra, Isaías 55, 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. La palabra del Señor fue soltada para bendecirte. Y Él dice, todo aquel que obedece estos estatutos, estos mandatos, será bendito. Entonces hay que tener cuidado cuando yo decreto, hablo. ¿De parte de quién estoy hablando? ¿De parte de Dios? ¿De parte del enemigo? Porque podemos hablar de parte del enemigo. Hebreos 4, 11 al 13 dice que hay poder en la palabra, que es más cortante y viva y eficaz que toda espada de dos filos. O sea que la palabra puede salvarte o puede matarte. ¿De qué manera la aplico a mi vida? ¿Cómo la estoy aplicando? Y no esperes siempre que la palabra sea bálsamo. La palabra también puede ser dura. La palabra también puede ser fuerte. No esperes siempre una palabra de quiero, papi, no pasa nada. No. También hay palabra fuerte de parte de Dios. Porque el que ama corrige. También puede haber palabra que duela, que entre. La Biblia lo dice en Ezequiel. Dice, toma la palabra, toma este rollo. Ezequiel 3, si lo quiere apuntar. Cómete el rollo y va a ser dulce en tu boca, pero amargo en tu vientre. Pero ve y háblales a ellos y dile lo que tienes que decirle de parte mía. Y lo que tenía que decir Ezequiel no era tan dulce. Lean el libro de Ezequiel. Apocalipsis también lo dice, Apocalipsis 10 del 10 al 11. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Y él me dijo, escuche esto, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí hay muchos pueblos, muchas naciones, muchas lenguas. Polonia, Letonia, España, Ecuador. O sea, aquí hay mucha gente de muchas naciones. Brasil, Venezuela. Entonces, hay muchas lenguas, hay muchas naciones. Y el Señor está hablando esa palabra. Tenemos que tomar la palabra y activarla en nuestra vida, iglesia. Mire, existen decretos que son parte de Dios para vida, que te exhortan, que te llevan al cambio, al arrepentimiento. Siempre te previenen del mal. Y existen decretos que son de parte del diablo, que están establecidos para destruir tu vida, para que opere bajo la maldición de la herencia. Eso es un tema que ministramos en el retiro, para que lo sepa. Cuando la palabra va acompañada del espíritu correcto, entonces la palabra cobra vida para transformación. Pero cuando la palabra que yo suelto no va acompañada del espíritu correcto, ¿qué trae? Lo contrario, ruina, necesidad, escasez, maldición, pelea, contienda, pleitos. Diga al que está a su lado, vamos a cambiar la manera de hablar. ¿Sabe por qué perdemos autoridad? Porque hemos prestado nuestros labios para conversaciones necias. Y cuando estamos hablando las cosas que no glorifican a Dios, no podemos pretender que luego con la misma boca Dios obre milagros, prodigios, maravillas. Voy a hablar bien, voy a hablar bendición, voy a hablar diferente, voy a bendecir a mis hijos, voy a bendecir a mi suegra. Suegra, te amo. Yo amo a mi suegra. ¿Cuántos aman a la suegra? Bendígala. Ore por ella. Amén. Mira lo que dice Mateo 12:37. Porque por tus palabras, escúcheme aquí, no se distraiga con el niño. Por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. O sea, por lo que tú decretes, hables, de esa manera vas a tener salvación o condenación. De la manera como estás hablando, de la manera como estás viviendo.
¿Qué más dice la palabra? Proverbios 6:2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Con qué quedaste preso? Con los dichos, con la palabra que soltaste por la boca. ¿Ha pasado o no, iglesia? ¿O esto es algo que nunca ha pasado? Miren, Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Porque las palabras que yo suelto pueden ser para vida o pueden ser para muerte, para bendición o maldición. Lo que yo estoy hablando en mi hogar, en mi vida. Miren, cuando todos conocen la historia de Balaán, el que le habló la burra, el rey que lo llamó, ¿por qué no llamó un ejército si lo que quería era destruir a Israel? ¿Por qué no llamó a unos mercenarios para que entraran y atacaran el campamento? No, llamó a un profeta para que hablara palabra de maldición. Le dijo: ve y maldícelos, porque una palabra de tu boca va a cobrar, va a ser el efecto con el cual salga. A él lo contrataron para maldecir. Vaya y hable mal. ¿Cuántos hoy se están dejando usar por el diablo hablando mal de la iglesia del Señor? Hablando incluso de ministros que no conocen. Y luego se preguntan por qué están viniendo situaciones a sus vidas. No tenemos que hablar absolutamente de nadie. Yo no conozco a sus pastores, no me he sentado a tomar café con ellos, nunca me he quedado en su casa, no sé, no puedo por una prédica valorar el corazón de ese hombre o de esa mujer. No sé. Y me puedo estar metiendo en un terreno muy peligroso y muy complicado, y siendo vocero de Satanás en lugar de ser vocero de Dios. Iglesia, tengamos cuidado, tengamos madurez en cuanto a eso. Balaán fue a maldecir al pueblo de Dios. Esaú lloraba. ¿Qué le decía? Padre mío, bendíceme. Bendíceme a mí. No tienes una bendición para mí, no tienes un decreto, una palabra para mi vida. Jacob sabía que la palabra que iba a salir de su padre iba a determinar su destino. Y por eso corrió de primero. Dijo: esa palabra yo no me la pierdo. Esa palabra es para mi vida, la voy a activar. ¿Y quién es Israel? Jacob, a causa de la bendición de su padre. ¿Y quiénes fueron los descendientes de Saúl? Enemigos todo el tiempo del pueblo de Israel, por la palabra que salió de la boca de su padre hacia él. Miren el poder de un decreto. Marta y Aarón se levantaron, se fueron a hablar entre los dos en contra de Moisés. ¿Y qué sucedió? Vino lepra sobre ellos. Pero eso era en el tiempo antiguo. No tenga cuidado. La lepra quizás ya no sucede en este tiempo, pero el diablo está deseoso de operar algo sobre la vida de la gente por estar lanzando decretos en contra de la gente que le sirve a Dios. Y yo no se lo digo para que usted no hable mal de mí. Haga lo que usted sienta hacer. Yo sé que la Biblia dice: toda maldición que venga contra ti, yo la revoco y la convierto en bendición. Entonces todo lo que hablen se transforma en bendición. Bendiga mejor, bendiga. Pastor, a los que me hacen mal, bendígalos el doble. A los que hablan mal de mí, el doble, porque a Job se le devolvió todo. ¿Por qué? Cuando hubo orado por la gente, por sus amigos. Y conocemos los amigos de Job. Coré, ¿quién era Coré? Conspiró contra el liderazgo de Aarón. Conspiró contra, ¿por qué él? Si yo también soy descendiente de Leví. ¿Y qué sucedió? La tierra se los tragó. A él y a todos los que estaban con él. Conspirar contra aquel que el Señor llamó en un lugar. Conspirar contra una persona que se levantó a predicar el evangelio. Y yo no hablo de los que se levantan que no conocen a Dios. Yo hablo de los que se levantan estando dentro de las iglesias.
Porque el que no conoce a Dios, a fin de cuentas, no conoce a Dios. Pero el que escucha la palabra y es necio a la palabra. Entonces, ¿qué decretos van a salir de nuestra boca? Salmos 33, 6 al 7 dice: por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Imagínense, con el aliento Él juntó todas las aguas del mar. Hizo, y toda el agua se juntó. Sopló y las cosas fueron hechas. Hay personas que han sembrado en sus hijos bendición, palabra de bien durante todo un año, y una sola palabra rompe todo lo que hizo durante el año. Mis hijos se equivocan, y quizás más que los suyos, porque sean hijos de pastor no quiere decir que sean perfectos, se equivocan. Mi hija está recién casada, no tiene un matrimonio perfecto. ¿Sí o que no? No es perfecto, se equivocan. Pero siempre hablo bien sobre ellos, siempre voy a hablar bien sobre ellos. Siempre voy a hablar bien sobre ellos. Ay, pastor, siempre habla bien de los hijos y no sabe cómo son. Yo tengo que hablar bien sobre ellos. Yo voy a hablar bien sobre ellos aunque se equivoquen. ¿A usted quiere que hablen bien de los suyos? Hable bien de los otros. Porque de lo que siembro voy a recoger. Hable bien de los hijos de sus hermanos. Bendígalos. Amén. Santiago 3:6 dice: y la lengua, ay, haga así, la sin hueso, es un fuego. ¿Cuántos conocen gente que llega a un lugar y le prenden fuego con la lengua? Madre mía, llegó y pasó un tsunami, pasó, desató. Pastor, yo hablo en lenguas, contrólelas. Claro. Es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Oiga, había el hermano con la hermanita tomando un café. Eso es que están enrollados. Ese es el cuento. Que yo porque la abrazaba a ella. Y yo la cogí aquí. Y ella abrazaba a ella. Porque es mi hermana, pregunte primero. Mi hermana de mi papá y de mi mamá, y en la fe. El pastor, mírenlo cómo es de abrazador. Entonces usted tiene un problema. Yo no estoy pensando mal cuando le doy un abrazo. Ni me quiero casar con usted, ya estoy casado, felizmente casado. ¿Eso es lo que quería que dijera? Su cumpleaños, tengo que complacerla. Es broma. La lengua es un fuego, un miembro que contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Y existen muchos más ejemplos en la palabra de lo que es un decreto, de lo que es hablar, ordenar al mundo espiritual que se mueva a mi favor o en mi contra. Daniel 3:29, un hombre que no conocía a Dios, Nabucodonosor, da ese decreto. Por lo tanto, ¿qué? Yo decreto, yo ordeno, yo hablo, establezco. Si alguien cualquiera, sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esa manera. Mira el decreto que lanzó, el mismo que los metió en el horno. Tremenda la palabra que soltó. Decreto, para el que tiene problema con esa palabra. Yo sí decreto sobre mi vida, sobre la iglesia, sobre su vida, sobre su familia. Voy a decretar, voy a hablar, voy a establecer el reino de Dios sobre usted, sobre su casa. Y atar todo lo que viene en contra de su vida, todo lo que se quiere levantar en contra de la iglesia. Porque muchas veces vivimos vidas de escasez, de ruina, de necesidad, por lo mismo que hemos decretado y porque hemos rechazado los decretos de Dios. Dios habló en su palabra decretos. Los mandamientos son un decreto. Toda la ley de Dios es un decreto. Miren,
Ezequiel 20 del 15 al 16. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque ¿qué? Desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras de sus ídolos iba su corazón. Entonces muchas veces, ¿por qué no vienen las bendiciones? Porque estoy rechazando los decretos que Dios estableció. Hay una palabra: honra a tu padre, a tu madre, y tendrás larga vida y serás de bendición. Decreto. Todo aquel que te maldiga, yo lo maldeciré, y el que te bendiga, bendito será. Eso es un decreto. Y los que han maldecido al pueblo de Israel, ¿cómo han terminado? Pastor, pero es que los judíos, escúchame, eso no es problema suyo, es un tema entre Dios y ellos. Su problema es mantener su salvación. ¿No tiene suficiente con eso? Mantenerse usted en santidad, guardarse usted, eso es suficiente. Preocuparme por mi casa, por mis hijos, por mi familia, que sean salvos, que entren también, que sean añadidos, que no sean borrados del libro de la vida. Por esa razón muchas veces no vienen las bendiciones a nuestra vida. Pero cuando entiendo esto, sabiendo que cuando desobedezco los decretos, las ordenanzas de Dios, lo único que hago es activar los decretos del diablo en mi vida. Miren lo que dice Colosenses 2 del 13 al 15. Apúntelo, usted léalo en su casa. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, llevándola a la cruz, crucificándola, quitando el poder que había sobre su vida de parte del diablo. Sobre usted hay un decreto desde que usted nació, establecido por Satanás, por el pecado. Entonces, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Poner el decreto. ¿Cómo rompo ese decreto? Yendo a la cruz, crucificándome junto con él, cambiando mi manera de vivir, cambiando mi manera de actuar, cambiando mi manera de hablar. No es religión, es una relación con él, viviendo con él y para él. No le estoy diciendo que se haga un monje y se vaya a una montaña y se vuelva. O sea, usted me dijo que yo era levita. No. Viva su vida normal, trabaje, estudie, prepárese, ríase, diviértase, vaya y coma, pase tiempo con su familia, vaya a un parque recreacional, haga cosas normales, pero en santidad, santificando sus ojos, santificando su corazón, santificando su vida, guardando su boca. Amén. O sea que el enemigo está peleando por usted también y por nosotros, porque él desea poseer y tomar control de su vida, primero por medio de sus pensamientos, para luego llevarlo a las acciones. Él desea tomar dominio de usted. ¿Por qué el diablo se va a molestar a pelear por un cuerpo? Judas 1:9. Y estaba peleando por el cuerpo de Moisés. ¿Lo dice la Biblia o no? Léalo, ¿qué dice? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. O sea, el diablo estaba peleando por el cuerpo de un hombre que le había pertenecido al faraón, que había estado 40 años aprendiendo todo lo que sucedía en Egipto. Más no va a pelear por nosotros, que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que hemos sido salvos por la sangre del Cordero. Eso a él le molesta, por eso él sigue peleando por usted, por eso vienen las adversidades, vienen los problemas, vienen las luchas, pero usted va a decretar palabra de vida en su hogar, en su familia. No hay arma forjada que pueda prevalecer contra usted. Usted tiene que creerlo. No se ha creado aún ni un arma biológica, ni química, ni natural que pueda destruirme, porque yo sé al Dios que le sirvo, yo sé a quién le pertenezco. Mi hogar le pertenece al Señor, mis hijos son de Dios, mi matrimonio es de Dios. Amén. Usted y yo debemos constantemente buscar tener esa conexión con Dios. Pastor, ¿de qué manera entonces cambio los decretos? Ahora sí le voy a predicar. ¿Cómo hago eso? Le voy a dar 4 tópicos. 1, manténgase limpio. Manténgase limpio. Límpiese cada día.
Límpiese cada día. Ya hemos hablado mucho de los salmos 51, 119 y varios salmos más. Manténgase limpio. Limpie sus pensamientos. Uy, ese pensamiento no es de Dios. Lo quito de mi vida. Y esa palabra que iba a decir no. ¿Cuántas veces están en una discusión y la mujer, pero dígalo, dígalo, dígalo? ¿No? ¿No le ha pasado eso nunca, no? ¿No? ¿A usted le ha pasado, cierto? Dígalo, diga lo que piensa. Yo sé lo que piensa, pero dígalo. No, no lo voy a decir. No lo voy a decir. Porque lo que ha venido a mi pensamiento no es bueno y no quiero maldecir tu vida. Mi mamá no conocía al Señor cuando éramos niños. Y mi hermana, que se acaba de ir para que no diga que se portaba mal, está allá atrás, se portaba mal. Mi mamá le decía, no me haga maldecirla, porque yo sé que lo que sale de mi boca se va a cumplir en tu vida. Y no conocía al Señor, porque es un decreto y se establece. Empieza a pedirle al Señor que le revele y que le muestre qué decretos se establecieron sobre usted o usted estableció en su casa, en su vida, en su familia, y rómpalos ahora en esa atmósfera que hay en este lugar. Crea lo que va a romper absolutamente con todo eso. Entonces primero me limpio, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pastor, ¿cómo limpieza de espíritu si el espíritu no se contamina? Un espíritu dormido es un espíritu contaminado. Un espíritu que el alma gobierna es un espíritu que está bajo la influencia de la carne. Es sencillo. Un espíritu dormido es un espíritu controlado. Entonces, por lo tanto, es un espíritu que no está limpio. El espíritu tiene que ser fortalecido en usted. Usted tiene espíritu. ¿Cómo se levanta el espíritu? Orando, leyendo la palabra, viniendo a la oración de las 5 de la mañana. De lunes a viernes hay oración a las 5 de la mañana. Venga un día, no le estamos diciendo que venga todos. Uno, hay quien viene todos. Gloria a Dios por eso. Se lleva doble porción. ¿Cómo más me mantengo limpio? Velando y orando. 2. Velad y orar, dice la palabra. Mateo 26:41. Velad y orar, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Pastor, caí en tentación. No estaba velando y orando. Usted no cae en tentación de casualidad. Usted no va por la calle, le tentó una mujer y cayó. No, usted cayó porque llevaba tiempo coqueteando y el tiempo que le pertenecía a la oración se lo dedicó a mirar lo que no tenía que mirar. Entonces, velando y orando, voy a evitar caer en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando habla de la carne, no está hablando de esta carne. Está hablando de lo que es el conjunto del alma, de las emociones, el cuerpo, con el alma incluida. Eso es de lo que está hablando. Amén. Entonces tengo que limpiarme, tengo que velar y orar. La Biblia es el acta de los decretos para usted. Eso es lo que tiene que leer cada día, para que a través de la palabra se rompan los decretos en su vida, en sus generaciones, en su familia. Establezca la palabra en usted. Tercero, acérquese a Jesús, toque el manto. Hay un pasaje aquí precioso en Marcos 5:28, y esto es un decreto que dijo la mujer: si tocare tan solamente su manto. Nadie había sido salvo tocando el manto. Esa es la primera referencia. A partir de ahí empiezan a suceder milagros, porque ella estableció esa palabra. Ella dijo: si voy y lo toco, se le salva. Y miren la situación de esta mujer. Volvámonos allí, Marcos 25:26. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía ¿de qué? De flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. O sea que cada vez que visitaba a un médico decretaba más maldición sobre ella, más la maldecía, más declaraba ruina sobre ella, más declaraba enfermedad sobre ella, y ella seguía buscando y gastándoselo todo, y lo único que buscaba eran decretos de maldición. Yo no sé usted, pero hay gente que le duele aquí y se mete en internet: dolor en la parte trasera donde termina la espalda.
Uy, yo tengo esto. No, pastor, tengo osteoporosis. ¿Se lo dijo al médico? No, lo leí en internet. O sea, estás buscando un decreto que te maldiga, una palabra que te maldiga, una palabra contraria a la palabra de Dios para recibirla para tu vida. Él dijo, por sus llagas hemos sido sanados. Ese es el decreto que yo tomo. He sido sanado a través de sus llagas. Su sangre me limpió, su sangre me perdonó, su sangre me redimió. Ese es el decreto que yo tengo que recibir. Y ella gastó todo su dinero buscando quien la ayudara y cada vez estaba peor, porque cada vez la maldecían más. No. Desde ahí, porque no, ni entre. Pero miren, Jesús sabía que salió poder de él y no la dejó ir. Mateo ahí mismo, Marcos 5, 30, 34, dice que Jesús dijo, ha salido poder de mí, ¿quién me ha tocado? ¿Y qué hizo? Sellar la fe de ella. ¿Qué le dijo? Vaya al siguiente versículo. Al siguiente, vaya al último. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y se sana del azote. Él decretó a través de la palabra la sanidad en ella. Créalo, decrételo en su vida. Ore en el lugar donde dicen que lo tienen que operar. A mí me han dicho de las rodillas y del pie. Aquí tengo un pie roto, el escafoide del pie. No me voy a operar. Y lleva roto 18 años, amor. El Señor habrá puesto algo ahí. Y lo he enseñado muchas veces y hay gente que lo sabe. Pedro decretó que ella no era discípulo de Jesús. ¿No? Lo hemos hablado muchas veces. Con su boca dijo, no lo conozco, 3 veces. No sé quién es. Y empezó a maldecir y a hablar diferente, porque como él hablaba como Jesús hablaba, la gente decía, ese es de Cristo. ¿Cómo hablo yo para saber si soy de Cristo o no soy de Cristo? Pero Jesús vino a anular esos decretos. Lo dice, anuló el acta de los decretos y resucitó y fue y lo buscó. Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó para anular 3 veces el decreto que le había soltado por su boca. Porque toda palabra de maldición tiene una palabra de bendición que la revoca. Toda palabra que el diablo suelte, hay una palabra de Dios para revocarla. Amén. Y último, cuarto, hable la palabra. Lo más importante, hable la palabra cada día. Mateo 8 del 5 al 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré. Cuando a mí me llaman a orar a una casa, puede estar la persona como esté. Y entro, y créame que el enemigo te dice, ¿para qué va a orar si no se va a salvar? A mí me da lo mismo. A mí el Señor me dijo que ore y yo voy a orar. Me dijo que lo unja con aceite y yo lo voy a ungir con aceite. Y si por algún motivo no se sana, pero se salva, un día lo veremos y dirá, mira, se salvó porque perseveraste, creíste y por tanto tiene vida eterna. Crea la palabra. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, decreta la palabra, establece la palabra, suelta la palabra y mi siervo vivirá. Solamente di la palabra. Y usted está aquí hoy para eso, para activar una palabra de poder sobre su vida, para que la palabra sea suelta sobre usted y reciba la sanidad, el milagro que está esperando. Yo lo creo. Yo lo creo, estoy seguro, tengo la certeza en mi corazón. Es el tiempo de movernos en fe, iglesia, por medio de nuestras palabras. Que adoremos para que la cárcel se abra, los grilletes sean rotos. Miren, Jesús lo llamaron, Talita, la niña está muerta. ¿Y él qué dijo?
solo duerme. Y la niña estaba muerta. Ay, sí, está muerta, mira. Señor, Lázaro está muerto. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ezequiel, dile a esos huesos que vivirán y vivirán. Ve al valle de los huesos secos. Está hablando de la casa de Israel, que estaban todos en apatía, que no oraban, que no buscaban, que estaban llenos de miedo y de temor por la situación, por la crisis, por la economía. Ve a la casa de Israel y dile: huesos secos cobran vida. Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos sobre cada uno de ellos. Y empezaron a formarse por una palabra, por un decreto. Eso es un decreto. Es el tiempo de creer. Es el tiempo de activarnos, iglesia. Es el tiempo de decir a los huesos secos que vivan. Yo no sé cuántos lo están creyendo. Vamos a orar, póngase en pie, vamos a orar. Y ore con esa fe. Yo voy a hacer un llamado. Voy a orar y voy a hacer un llamado. Voy a llamar primero a las personas que nunca han recibido al Señor en su corazón. Si nunca le ha dicho a Jesús que sea